La razón por la cual el ser humano esboza teorías acerca de su propia naturaleza es la destacable utilidad que proporciona la información concerniente al comportamiento de los individuos. En la microsfera de la vida privada solemos poner en práctica dichos esquemas mentales para ganar amigos, influir sobre otras personas, criar a nuestros hijos y controlar la conducta, entre otras tantas y variadas empresas. En la macrosfera de la gestión pública, las premisas aceptadas con base en el aprendizaje y la motivación moldean las políticas del sistema educativo, sanitario y judicial, marcando así el pavimento de generaciones enteras. A la postre, las teorías de la naturaleza humana delimitan qué objetos, cometidos y objetivos pueden ser alcanzados fácilmente, cuáles requieren dolor, sacrificio y sufrimiento, incluso los que son simplemente inaccesibles de partida. Al maquinar, construir y aplicar un modelo antropológico particular, es más fácil dilucidar hacia dónde hemos de dirigirnos tanto como individuos como sociedad. Por ende, estos también inciden sobre los principios, creencias y valores por los que nos terminamos decantando. ¿Qué ristra de obligaciones y prohibiciones es la más adecuada? ¿A quién convendría premiar y a quién deberíamos castigar? Ante todo, ¿cómo podríamos construir un mundo mejor? A luz de lo mencionado, mi cometido en el presente documental es proceder al análisis de los marcos teóricos más influyentes a lo largo de la historia, apoyándome en las ideas de un psicólogo sumamente conocido en la actualidad, Steven Pinker. ¿Están preparados para contemplar las luces y sombras de nuestra especie? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Dada su vestimenta axiológica, no es de extrañar que las teorías dominantes en lo que a la naturaleza humana se refiere hayan estado íntimamente vinculadas a la religión durante más de un milenio. Verbi Gracia, la tradición intelectual judeocristiana engloba una serie de compromisos sobre materias que hoy en día consideraríamos objetos de estudio en la psicología. En primer lugar, se trata de una teoría modular, pues asume que el ser humano está dotado de la capacidad de amar, un sentido moral que se manifiesta por medio de estándares del bien y del mal, y la facultad para decidir libremente su comportamiento en conformidad con dichos criterios. Así pues, una nota remarcable es que, a pesar de que la voluntad humana se conciba como libre y por ende se encuentre intrínsecamente separada de la relación binomial causa-efecto, parece mostrar una tendencia natural e innata hacia el pecado. En segundo lugar, el judeocristianismo ofrece una teoría perceptual cognitiva en tanto en cuanto sostiene que nuestras facultades están diseñadas para mantenernos en contacto con la realidad tal y como es, porque Dios no se concibe como un ente engañador. En tercer lugar, parece arrojar también una teoría sobre la salud mental en la medida en que el bienestar psíquico proviene de la aceptación del camino de Dios, esto es, el amor tanto hacia el prójimo como a la Santísima Trinidad en virtud de su palabra. La arquitectura conceptual judeocristiana emerge de la interpretación de ciertos eventos clave narrados por la Biblia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la doctrina del libre albedrío procede del relato del pecado original. ¿Qué ocurrió cuando Eva se dejó engañar por la serpiente para probar del fruto prohibido que residía en el árbol del conocimiento del bien y del mal, y posteriormente Adán tomó los mismos derroteros? Pues que Dios les expulsó del paraíso y, para colmo, impuso la muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo a modo de punición. Con ello, multitud de pensadores y filósofos concluyeron que los hechos narrados decretan tácitamente que ambos protagonistas podrían haber actuado de otra manera, es decir, asumen la posibilidad abierta de no haber caído en la tentación y condenar al resto de la humanidad al sufrimiento. Sin embargo, el paradigma del literalismo bíblico experimentó un declive conforme transcurrieron los años, siendo el punto disruptivo y atronador el inicio de la revolución científica.
A tal efecto, la tónica preliminar dentro de la obra de Pinker se caracteriza por el estudio de la teoría secular de la naturaleza humana. Concretamente, el autor destaca 3 doctrinas capitales que, si bien han otorgado numerosos puntos de interés respecto al conocimiento del hombre, están repletos de serios errores conceptuales. Dicho esto, es hora de revisar cada uno de los componentes de la tríada por separado. En primer lugar, la teoría de la tabula rasa o pizarra en blanco propone que cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de suerte que todos sus conocimientos y habilidades provienen exclusivamente de un aprendizaje marcado por sus experiencias y percepciones sensoriales. En otras palabras, todo lo que es y en lo que se convierte una persona es únicamente el producto de su ambiente físico y social. Ya es posible encontrar vestigios de dicha concepción en los escritos de Aristóteles, quien manifestó lo siguiente en su conocido tratado De Anima. En cuanto a la dificultad referente a que el intelecto paciente ha de tener algo en común con el intelecto agente, ¿no ha quedado esta resuelta al alegar que el intelecto es lo inteligible en potencia, si bien no es nada antes de inteligir en entelequia? Ergo, lo inteligible ha de estar en el intelecto del mismo modo que en una tablilla en la que no hay nada actualmente escrito. Unas declaraciones un tanto enrevesadas, ¿verdad? En cualquier caso, el marco teórico anunciado queda a día de hoy mayoritariamente atribuido al filósofo anglosajón John Locke, a pesar de que este pensador jamás mencionó el término tabula rasa per se, sí expresó la noción claramente en sus escritos. Supongamos que la mente humana es semejante a una hoja de papel desprovista de todo signo, grafismo, proyección e idea. Bien, ¿cómo llega a ser esta amueblada? ¿De qué manera brota un receptáculo tan vasto en el cual la ajetreada y limitada fantasía del hombre ha pintado con una variedad casi infinita? ¿Dónde yacen los materiales del conocimiento y la razón? A esto respondo con una sola palabra: experiencia. En eso se funda todo el conocimiento del hombre. La observación empleada por el sujeto, ya sea sobre objetos sensibles y externos o sobre operaciones internas que él mismo percibe y reflexiona, es lo que proporciona a su comprensión todos los materiales del pensamiento. En los tiempos de Locke, esta forma de pensar albergaba un interesante atractivo emocional para el pueblo europeo. Sin ir más lejos, renegar del innatismo implicaba que los dogmas relacionados con el statu quo de las instituciones eclesiásticas y el derecho divino de los monarcas ya no se podían tratar como verdades evidentes por sí mismas, sino que precisaban una justificación basada en experiencias compartidas por la gente. De este modo, este paradigma socavó paulatinamente ciertos privilegios económicos y sociales de carácter hereditario de los que gozaba la aristocracia. Si todas las mentes son como un folio en blanco al nacer, ¿qué fundamenta el hecho de que la figura del aristócrata disponga inherentemente de epítetos como la sabiduría, la virtud, la verdad o el bien? ¿No debería ser su posición aventajada un objeto de debate más? De hecho, la socialización y la cultura se han usado en incontables ocasiones como el único constructo explicativo en la experiencia humana, llegándose a clamar como defensa que el hombre es justamente hombre porque, a diferencia de los animales, no tiene instinto alguno. Cambiemos las experiencias con una reforma del ejercicio de la paternidad, la educación, los medios de comunicación y las recompensas sociales y cambiaremos a las personas. La mediocridad, la pobreza y la conducta antisocial se pueden mejorar, y no hacerlo es una falta de responsabilidad. Con arreglo a lo mencionado, gran parte del paradigma de la psicología en el siglo XX se centró en desarrollar una explicación de la conducta humana a través de simples mecanismos de asociación y condicionamiento.
Así pues, no sorprende en demasía que los científicos sociales estuvieran tan fascinados con un enfoque que evidenciaba todavía más la crasa inmoralidad vis-a-vis de la esclavitud, el racismo y el machismo. ¿Por qué razón habría de ser un esclavo innatamente sumiso, pasivo o dependiente con respecto a su amo? ¿Cuál es el pretexto para alegar que una determinada etnia es inferior a otra desde su nacimiento o que solo uno de los dos sexos puede desempeñar labores intelectuales? Poco a poco, cualquier manifestación de muestras peyorativas conllevaría la subsecuente responsabilidad de reaprender a comportarse. Y creo que no hace falta señalar que independientemente de la veracidad del marco de la pizarra en blanco, las conclusiones extraídas son tanto realizables como plausibles, coherentes y convenientes. Sin embargo, ¿constituye el aprendizaje el único factor explicativo dentro de la enigmática endogeneidad de la conducta humana? Pues actualmente sabemos que no. La evidencia proporcionada por una extensa amalgama de psicólogos y neurobiólogos muestra que la corteza cerebral ya se encuentra inicialmente programada y organizada para procesar estímulos sensoriales, regular las emociones, controlar acciones motrices y responder reflexivamente bajo determinadas condiciones. En efecto, son justamente estos mecanismos los que dan pie a que nuestro organismo pueda aprender y refinar una serie de habilidades cognitivo-conductuales en primera instancia. Steven Pinker ofrece en su obra un ejemplo excelente para ilustrar dicho punto: el lenguaje. Si la mente estuviera realmente vacua desde el nacimiento, ésta se limitaría a grabar pasivamente imágenes y sonidos, como si de una videocámara o magnetófono se tratara. Empero, un niño posee ya una estructura mental previamente configurada que le permite interpretar el significado de las palabras que escucha, combinarlas con otras inscripciones registradas y emplearlas para organizar su comportamiento con base en la persecución de metas y objetivos. En caso contrario, el conjunto de combinaciones lingüísticas permanecería inmutable dentro del sistema. Mientras un loro se limita a repetir las mismas emisiones fónicas que escucha, un niño está dotado de un código genético tan complejo que le permite advertir y estudiar sus matices. Obviamente, hay aspectos culturales y sociales en el área del lenguaje, siendo los más evidentes el idioma natal, el acento con el que hablamos, las onomatopeyas que utilizamos, etc. No obstante, los outputs del sistema no son 100% moldeables por los inputs, sino también por la forma en la que se procesan tales inputs de partida o la evolución del procesamiento en sí pautada ex ante. Simplificando el discurso, puede que los factores biológicos y genéticos no determinen el comportamiento del sapiens, pero sí influyen, participan, condicionan, y en ocasiones mucho más de lo que pensamos. Otro argumento que el profesor ofrece en su obra es el de numerosos estudios que involucran a gemelos idénticos separados al nacer. Pese a haber crecido en ambientes distintos y en algunos casos francamente dispares, gran parte de ellos se expresan de manera idéntica, exhiben un puntaje matemático muy parecido, compran la misma marca de cigarrillos o admiran cercanamente a los mismos profesionales dentro de un sector concreto. Increíble, pero cierto. Quizás ya no les sorprenda tanto que rasgos de la personalidad como el autocontrol o la introversión, capacidades psicológicas como la empatía afectiva, trastornos de la personalidad como el obsesivo-compulsivo o destrezas cognitivas como la inteligencia lógico-matemática alberguen un importante peso hereditario. Así, el autor canadiense dedicó un libro entero, cuyo título recibe el nombre de La tabla rasa, a proporcionar una amplia ristra de investigaciones y ejemplos que ponen en tela de juicio esta óptica teórica. Por supuesto, bastaría con que lo demandaran en la caja de comentarios para que me pusieran manos a la obra con el vídeo resumen.
En segundo lugar, la teoría del buen salvaje o noble salvaje recoge la creencia de que los seres humanos son bondadosos, desinteresados, genuinos, pacíficos y tranquilos en su estado natural, y paralelamente que males como la codicia, la ansiedad y la violencia son producto de la civilización. El primer caso histórico nos obliga a remontarnos al siglo XVI. Por aquel entonces, teólogos y clérigos de la Escuela de Salamanca discutían con esmero sobre la naturaleza de la conquista y explotación económica del continente americano, entre los cuales destacó Bartolomé de las Casas con su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y es que la leyenda negra española amplificó por toda Europa la visión en positivo de los indígenas americanos, descritos como seres humanos virtuosos, amables, ingenuos y confiados que convivían armónicamente en un estado natural. A la inversa, los conquistadores eran retratados como abyectos y sanguinarios torturadores entregados a la avaricia, la crueldad y el fanatismo, representando así todos los vicios del hombre civilizado que se hallaba en plena decadencia. Antes bien, el máximo representante dentro del espectro teórico del noble salvaje es el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau. He aquí uno de sus pasajes más célebres. Algunos se han apresurado a concluir que el hombre es naturalmente cruel y hay necesidad de organización para dulcificarlo, cuando nada hay tan dulce como él en su estado primitivo. De hecho, la naturaleza lo ha colocado a igual distancia de la estupidez de los brutos y de las luces funestas del hombre civilizado. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El paradigma del buen salvaje parece confirmar que la humanidad se ha formado para permanecer en su condición primigenia. Bajo su manto, los mejoramientos ulteriores constituyen un sendero hacia la perfección en apariencia, mas la realidad es que solo han traído decrepitud, egoísmo y miseria a la comunidad. James Cook trasladó las ideas de la Ilustración a sus viajes por el Pacífico al describir con detalle sus sentimientos tras el encuentro con aborígenes australianos. Ellos no codician casas magníficas, ni tampoco indumentaria estrafalaria o muebles para su hogar, sino que cohabitan en un ambiente cálido y acogedor. Sí, viven en una paz que no es perturbada por la desigualdad de condición. La tierra y el mar les proporcionan todas las cosas necesarias para la vida. En el ámbito intelectual contemporáneo, este constructo antropológico se plasma en la tendencia a respetar y venerar lo verde, natural y orgánico, a la par que a rechazar o desconfiar de lo gris, artificial e inorgánico. Con todo, hay veces en las que el pensamiento de un autor se entiende mucho mejor al saber a quién se estaba enfrentando. En este caso, la antípoda ideológica de Rousseau es el filósofo inglés Thomas Hobbes. Es manifiesto que, durante el tiempo que los hombres vivan sin un poder común que los mantenga en respeto y reverencia, se encontrarán en una condición llamada guerra, y esta no puede ser de otra clase que la de todos contra todos. Bajo dicho escenario, no hay lugar para una industria cuyo fruto es incierto. Consecuentemente, tampoco habrá lugar para el uso de las mercancías importadas por navegación, el apalancamiento de los instrumentos para mover y quitar cosas pesadas, ni la adquisición del conocimiento sobre la faz de la tierra, bien sea de letras, artes o ciencias. En definitiva, no habría sociedad ni todo lo que de ella se deriva. Y peor aún, persistiría el miedo continuo ante la incertidumbre, el peligro por una muerte violenta y la vida de un hombre brutal, desagradable, breve, solitario y pobre. Ciertamente, la teoría del buen salvaje generó fascinación en el siglo XVIII, época de su confección y divulgación, ya que implicaba la innecesariedad de un leviatán dominante en forma de Estado cuya misión fuera evitar que el mundo se convirtiese en una nueva edición de los Juegos del Hambre. Por el contrario, una especie humana básicamente perversa, turbia, violenta y ególatra supondría concebir el conflicto como una propensión incrustada en su esencia. Y por consiguiente, las principales opciones a nuestra disposición serían habituarse a aquel, o en su defecto,
tratar de anularlo, mitigarlo y reprimirlo a través de un núcleo social donde prime el orden y la ley en aras de alcanzar la estabilidad. Sin ir más lejos, párense por un momento a reflexionar cuánto cambiaría la concepción de la crianza bajo ambos paradigmas. En el primer caso, el buen salvaje, esta se vería como la transferencia de oportunidades a nuevas generaciones para que puedan desarrollar su potencial. En el segundo, el mal salvaje, como un partido intenso, dinámico, disciplinario y conflictivo donde solo los más fuertes aspiran a la salvación. Desde un plano abstractivo más complejo, uno podría hacer referencia a dos perspectivas mentales polarizadas. Mientras la del buen salvaje se decanta por un menos es más y más es menos, la del mal salvaje opta por menos es menos y más es más. Es por esto por lo que los académicos han reconocido que ambas percepciones constan como fantasías harto totalizantes que mantuvieron a los pueblos indígenas en un suspense que oscila entre la pureza elevada, una afirmación burlesca asociada a estándares poco representativos y utópicos, y la maldad perpetua, una justificación preventiva ante el fracaso tecnológico de dichas civilizaciones. Y eso no es todo. Nuevamente, Steven Pinker acude a la genética para señalar que rasgos y prácticas típicamente antisociales como el hurto, la mitomanía o la agresividad albergan mayor o menor carga hereditaria dependiendo del individuo, y su puesta en escena puede potenciarse o disolverse según las características específicas del ambiente físico y social. Paradójicamente, arquetipar al sujeto en un absoluto primitivo basado en caracterizaciones dicotómicas de ángel-bestia equivale a sesgar su propia naturaleza. Cada uno de nosotros abarca una amplia gama de defectos, déficits, virtudes y superávits comprendidos en el seno de una personalidad cuyo punto de partida, crecimiento y consolidación sigue un recorrido particular. Y por lo tanto, sería más apropiado contextualizar la bondad o maldad acorde al individuo. Aunque la condición natural sí ofrece ciertas pistas en lo que al orden de prioridades y emociones se refiere, esta no garantiza ni descarta, por sí misma y por entero, la amplitud moral en la especie humana. Si desean profundizar más en dicho ámbito, les recomiendo encarecidamente la visualización de los documentales de la Tríada Oscura y el efecto Lucifer. En tercer lugar, la teoría del fantasma en la máquina, también denominada dualismo cartesiano o cartesianismo, sostiene una división entre el cuerpo, un aparato físico reducido a leyes mecánicas y determinado por el ambiente, y el alma, una entidad abstracta capaz de tomar decisiones y discernir la esencia de la moral. Como su propio nombre indica, este marco teórico es atribuido al filósofo francés René Descartes, quien declaró lo siguiente: «Cuando considero a mi mente, no puedo distinguir en ella ninguna parte, sino aprehenderla como una y entera. Las facultades de desear, sentir o concebir no pueden ser de ningún modo particiones del alma, puesto que es ella misma la que se emplea en desear, sentir o entender. Cosa distinta sucede con los objetos corpóreos, ya que ninguno de ellos es imaginable e indivisible al mismo tiempo. Esto es suficiente para enseñarme que el alma de un hombre es totalmente diferente de su cuerpo». Puesto en palabras llanas, es como si estuviéramos hablando de hardware y software. Por un lado, la materia o res extensa es esencialmente espacial y temporal. A saber, los objetos están dotados al menos de una posición, altura, profundidad, longitud, etc. Por otro lado, la entidad mental o res cogitans es incorpórea y atemporal, es decir, no procedería a afirmar que una mente es un objeto de 8 decímetros cúbicos o que está ubicada en una posición específica dentro del cráneo. Y esto no se debe a que su forma en el espacio sea otra, sino a que, directamente, no tiene ninguna. Al igual que las dos teorías previas, el paradigma del fantasma en la máquina ha despertado una simpatía considerable. Para comenzar, no es muy agradable concebirse a uno mismo como un artefacto inerte.
En primer lugar, las máquinas se construyen para ser poseídas, usadas, arregladas y tiradas, mientras que los humanos somos seres sintientes y portadores de derechos y dignidad. En segundo lugar, las máquinas sirven a un propósito específico, véase, moler granos de maíz o sacar punta a los lápices, mientras que los humanos perseguimos objetivos más abstractos como el amor, la belleza, la verdad, el placer y/o el conocimiento. En tercer lugar, las máquinas obedecen a las leyes de la física química, mientras que los humanos, supongamos momentáneamente que los humanos elegimos nuestro comportamiento en libertad. Todo ello da lugar al optimismo ante las distintas posibilidades que el futuro acarrea, así como la responsabilidad sobre nuestras acciones y decisiones. Por último, pero definitivamente no menos importante, si la mente está enteramente separada del cuerpo, tal y como sugería Descartes, ¿acaso no se podría presumir con ello que el alma sobrevivirá una vez el organismo perezca? La satisfacción emocional que acarrea la concepción sobrenatural y eterna del hombre, la cual ya ejercía acto de presencia en el judeocristianismo, es más que obvia. Sin embargo, ¿hasta qué punto podría tomarse por válida esta perspectiva teórica? El filósofo británico Gilbert Ryle estableció en su obra El concepto de lo mental unas bases teóricas para refutar el dualismo cartesiano. Acorde al cartesianismo, las personas se comunican entre sí y perciben la realidad exterior usando sus sentidos, pero una mente no puede hacer lo propio con otra por su cuenta. Claro, si las mentes no se sitúan en el espectro espaciotemporal, ni tampoco se rigen bajo las leyes empíricas, entonces difíciles explicaciones tienen las relaciones que se producen entre la mente y el cuerpo. Ya no es solo que la mente dicte acciones al cuerpo y éste las ejecute, sino que al revés también. Verbigracia, una patología somática, un alimento caducado o un golpe intenso podría afectar a la percepción, la memoria y el pensamiento. Según Ryle, el dogma del fantasma en la máquina es desacertado, porque incurre en una especie de falacia lógica o combinación de términos lingüísticos con tipos lógicos incoherentes y de distinto significado, a lo cual denomina error categorial o error de categorías diferentes. El autor proporciona un sencillo ejemplo al respecto. Se podría afirmar que un extranjero que visita por primera vez el campus de Oxford visualiza mesas, librerías o taquillas. Empero, podría decirse también que ve la universidad como tal. ¿No está acaso dotada esta última categoría de un grado de abstracción superior? De igual modo, se les realizó a los estudiantes de la facultad preguntas retóricas que iban por la misma línea. Hay 3 cosas en el campo, 2 vacas y un par de vacas. ¿Estás de acuerdo? ¿O es el tapón de un barril de cerveza parte del barril? Con la teoría de Descartes, la vida física y mental no se encuentran en el mismo estrato categórico, porque se afirma la existencia de res extensa con propiedades físicas y res cogitans con propiedades espirituales diferentes e incluso antagónicas. Para él, este razonamiento es un absurdo. Al decir alma y cuerpo o alma o cuerpo, se está componiendo respectivamente una conjunción o una disyunción de términos en sentidos diferentes, y por ende se produce un error categorial. Por su parte, Steven Pinker señaló en su obra que la conducta no es el resultado de ningún fantasma interior, sino la mera consecuencia física de choques de moléculas en el cerebro moldeados por unos genes que derivan de la selección natural. De hecho, los científicos ya tienen la posibilidad de llegar a conocer ciertos estados y procesos de cualquier cerebro-mente a través de técnicas como la resonancia magnética o la tomografía computarizada, las cuales facilitan la observación en vivo de imágenes y vídeos de la actividad mental. En otras palabras, el conocimiento de los estados mentales ajenos parece estar siendo verificado empíricamente por la neurociencia. ¿Y qué hay con respecto al libre albedrío? Pues varios experimentos confeccionados en las últimas décadas
tales como el de Benjamin Libet o el de John Dylan Haynes, están reformulando el hilo conductor en lo que a cuestiones elementales de la libre voluntad se refiere. Por supuesto, trataré el tema en profundidad, pero en un documental que formará parte de la trilogía del libre albedrío, cuyo primer capítulo publiqué justo la semana pasada. A raíz de esto, ciertos grupos moralistas temen que la desaparición del fantasma desemboque en una gravísima crisis de las nociones de libertad, moralidad y culpa. Y es que difuminar la presencia del sujeto mental y convertir la conducta humana en algo puramente biológico resulta inquietante. Por ejemplo, si un asesino se limita a obedecer un mandato genético, ¿dónde quedaría entonces su libertad de acción, su responsabilidad como agente y su presunta culpabilidad? Y si se tratara de un marido infiel, ¿en qué sentido podría ser juzgado si, al fin y al cabo, no deja de ser víctima de sus hormonas? Bien, según el autor, este argumento es falaz por dos motivos. En primer lugar, porque la noción tradicional de libertad ya estaba amenazada antes de cuestionar la existencia del ánima. Da lo mismo que la causa de nuestro comportamiento sean los genes o el ambiente. En ambos casos, el sujeto ve comprometida su libertad. En segundo lugar, porque, aunque no haya fantasma alguno dirigiendo la conducta, el sujeto moral no desaparece. Sea cual sea la explicación del comportamiento humano, sigue existiendo un agente con sentido moral que realiza la acción en último término. Este punto se entiende muy bien si uno sabe diferenciar la libertad intelectual y dest, el grado de pureza racional con respecto a las inclinaciones sensitivas, de la libertad moral y dest, el indeterminismo en lo que a las acciones humanas concierne. Y sí, ambas nociones están explicadas con todo detalle en el vídeo que he insertado en las tarjetas. En fin, Pinker concluye que la intencionalidad de la gente y el resultado de sus actos es algo que, de facto, puede ser explicado y juzgado. No hemos de confundir la causalidad con la responsabilidad. El primer término se ciñe a la explicación causal de las acciones, mientras que el segundo nos permite distinguir entre omisiones y evitaciones, intenciones y logros, acciones voluntarias e involuntarias, consecuencias buscadas y accidentales, actos realizados por adultos racionales y actos realizados por niños, animales o personas enajenadas. En definitiva, nada de eso requiere apelar a un ente fantasmagórico como alternativa a una explicación causal en términos biológicos. La creencia en un sujeto interior como causa de las acciones humanas, llámese alma, mente o yo, no explica mejor la conducta humana que las afirmaciones contrastadas por parte de la ciencia cognitiva, la genética del comportamiento y la neurociencia. Sí, el autor considera que las tres teorías mencionadas, la tabula rasa, el buen salvaje y el fantasma en la máquina, están profundamente sesgadas. Empero, no pretende con ello desprestigiar la suma importancia del aprendizaje, la socialización, la cultura o la espiritualidad. La cuestión es saber qué rol desempeñan exactamente dentro del complejo comportamiento humano. ¿En qué medida uno o varios genes pueden marcar decisiones que se toman 30 años después? ¿A qué dilemas se enfrentaría la sociedad si nos dejáramos de concebir como una hoja en blanco en el nacimiento? Pues estas cuestiones y muchas más se discurrirán en profundidad en el próximo capítulo de la tabula rasa. Entretanto, ya les adelanto que no todo el mundo está dispuesto a escuchar las nociones que se expondrán en él.